Bueno, en los últimos años la segregación es uno de los procesos más importantes que están sucediendo en ciudades. Básicamente es el que vivamos y nos relacionemos de manera diferente con gente que tiene diferente raza, diferente estatus económico o diferentes ideas de opinión. Y es muy importante porque las ciudades son para nosotros ese sitio donde nos reunimos, donde nos encontramos, pero lo que estamos viendo es que en estos últimos años las ciudades cada vez están más segregadas. Hay más burbujas, por así decirlo, en las que vivimos. En los últimos 30 años existen un montón de teorías que dicen que la democracia, la innovación, los vecindarios, etcétera, se crean en esos terceros lugares, que no son ni tu casa ni el lugar donde trabajas. Son esos sitios donde después de trabajar te reúnes para compartir ideas, para buscar nuevas ideas. Y en los años 80, los años 70 y 80, esos lugares pues, eran los bares, eran las peluquerías, por ejemplo, en Estados Unidos eran las boleras, por ejemplo, y eso ha cambiado, porque ya ese tipo de terceros lugares no existen y han sido, pues, algunos de ellos han desaparecido como terceros lugares y se ha ido un poquito más hacia el consumismo. Ahora los terceros lugares son los centros comerciales o, por ejemplo, las redes sociales. En particular en Estados Unidos, que es un sitio particular, porque la mayoría de los terceros lugares están relacionados con actividades comerciales, es decir, con consumir. Es algo muy diferente a lo que puede pasar en Europa, pero en Estados Unidos lo que hemos visto en los últimos años es que ese terceros lugares locales, como por ejemplo las peluquerías o los bares que eran bares de barrio o peluquerías de barrio, han sido desplazadas por los grandes centros comerciales o en los últimos tiempos por Amazon. Entonces, muchos de ellos han desaparecido y otros sencillamente se han reconvertido ya no en terceros lugares, sino en tiendas más segregadas, por así decirlo. Están sucediendo dos cosas bastante importantes. Por un lado es la excesiva fragmentación de la actividad comercial, o bien están en grandes moles, ya no hay tiendas de barrio, y luego lo que está sucediendo es un segundo movimiento, que es que la gente ya no va ni siquiera al mall, ¿no? Ya se queda en casa porque si alguna vez has vivido en Estados Unidos, la mayoría de la gente compra ahora mismo. Existe un perfil de gente que sobre todo son los millennials y la generación un poquito más anterior a ella, que consume, compra y cambia ropa, etcétera, todo por Amazon, ¿no? Entonces ni siquiera ya estamos ocupando esos terceros lugares que quedaban en la sociedad porque están desapareciendo, porque lo estamos reemplazando por quedarnos en casa y no, pues no ver al resto de la gente, ¿no? Bueno, en realidad las personas al final tienen esa necesidad de reunirse y de verse, ¿no? Todavía no está claro cuál va a ser el reemplazo al mall, si Amazon, por ejemplo, pero puede ser, por ejemplo, que a lo mejor la gente tiene más tiempo libre porque no necesita hacer la compra, no necesita ir a comprar ropa y puede tener más tiempo, por ejemplo, para hacer otro tipo de actividades como físicas. Por ejemplo, ahora, pues como en España, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente hay una epidemia de corredores y de gente que quiere hacer ejercicio físico. Entonces, a lo mejor nos estamos yendo hacia esos otros tipos de terceros lugares. Está por ver todavía. Uno de los fenómenos que ha sucedido en los últimos años es que la movilidad nunca ha sido tan barato moverse en una ciudad. No solamente porque ahora tenemos pues, los transportes públicos, sino porque, por ejemplo, ahora tenemos Uber, tenemos acceder, por ejemplo, a un coche es mucho más sencillo que hace muchos años. Entonces, el estudiar la segregación y estudiar cómo la gente se reparte, por así decirlo, en la ciudad, a través solamente de dónde estás a las 3 de la mañana, es decir, dónde duermes, no tiene ningún sentido, porque la mayoría de nuestras actividades suceden a kilómetros de distancia de donde vivimos. Entonces, nuestra investigación ha consistido bueno, primero hemos tenido suerte de llegar a un acuerdo con una empresa que tiene datos de geolocalización de millones de personas en Estados Unidos. Básicamente tenemos millones de geolocalizaciones con precisiones de 20 metros de millones de personas en Estados Unidos, y eso nos ha permitido por primera vez acercarnos al problema de la segregación a escalas tan pequeñas como de un local al de la puerta de al lado. La segregación sucede a nivel de metros, es decir, hay locales donde ves gente, por ejemplo, que es de todo tipo de condición socioeconómica, te mueves 20 metros y hay un local en donde solo hay gente de una condición socioeconómica, o bien pobre o bien rica. Esa es la primera conclusión,
Por tanto, hay que utilizar este tipo de datos y de aproximación al problema de segregación. La segunda que hemos visto es que, dependiendo del tipo de sitios, las zonas están más o menos segregadas. Es decir, hay restaurantes, por ejemplo, que son, por el contenido de la comida, por ejemplo, que dan, son más segregados que otros. Por ejemplo, en Estados Unidos, los restaurantes coreanos y los restaurantes de tapas son sitios mucho menos segregados socialmente que los restaurantes, por ejemplo, latinoamericanos. Una de las cosas más importantes que hemos visto en el estudio es que todo lo que tiene que ver con educación no universitaria, como son, por ejemplo, los colegios primarios o los high school, los institutos, y las iglesias, son los sitios más segregados en Estados Unidos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la primera parte de nuestra formación es un sitio donde solo conocemos gente de nuestra condición socioeconómica. Y eso hace que sea un problema, porque a la vez que nos estamos educando, nos estamos exponiendo a una parte de la sociedad muy, muy restringida, ¿no? Sin embargo, cuando pasamos de esa edad, por ejemplo, la universidad o por ejemplo, los museos, etcétera, esa parte sí está menos segregada, es más mixta, ¿no? En esta primera parte del proyecto nos hemos dedicado a observar. En la segunda parte lo que vamos a estudiar son escenarios what if, es decir, qué pasaría si, por ejemplo, todos los malls en Estados Unidos cerraran. En Estados Unidos hay una epidemia de cierre de malls, de centros comerciales. Lo que está sucediendo es que se abrieron muchísimos durante los años 90 y los años 2000, porque era un modelo de negocio muy bueno, pero lo que ha pasado es que pues Amazon y muchas de las otras movimientos sociodemográficos en las ciudades pequeñas han hecho que muchos se cierren. Entonces, ¿qué pasaría si todos los malls cerraran? ¿Cómo cambiaría la segregación en las ciudades? Nuestros datos permiten estudiar ese tipo de cosas. También estamos haciendo, por ejemplo, qué pasaría si pudiéramos cambiar el comportamiento de la gente un poquito. En vez de ir al bar que va siempre, ¿qué pasaría, por ejemplo, si te recomendamos ir a un bar que está a 100 metros? Si no lo cambiamos, el problema es que las ciudades ahora, nosotros tenemos un problema en las ciudades, porque la clase media está desapareciendo en las ciudades. Las ciudades están no solamente porque las ciudades pase algo especial, sino porque en la sociedad la clase media está sucediendo. Entonces tenemos barrios muy pobres y barrios muy ricos. Y precisamente es la clase media, una cosa que hemos descubierto, es la clase esta que hace que haya menos segregación social. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiarlo, porque si no lo cambiamos, en el futuro nuestras ciudades van a ser barrios muy ricos, rodeados de barrios muy pobres, donde casi no hay interacción entre ellas. Necesitamos cambiar eso. Al final hay que pinchar las burbujas. Entonces, de alguna manera tenemos que pensar o bien lo hacemos porque nosotros mismos nos damos cuenta de que vivimos en una burbuja. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto en nuestro estudio es que normalmente tú al mes más o menos ves a unas 1000 personas diferentes, más o menos unas 1000 personas diferentes. La pregunta es, ¿esas 1000 personas que ves a lo largo de un mes son muy diferentes, son iguales? Hay que pensar un poquito en que si siempre vemos a la misma gente con la misma condición socioeconómica que nosotros, tenemos que romper esa burbuja. ¿Cómo la rompemos? Pues a lo mejor explorando. Si no, vamos a vivir cada vez más en las burbujas, no solamente la burbuja que nosotros estamos estudiando, que es la económica dentro de las ciudades, sino la política también dentro de las redes sociales, la demográfica también en las ciudades, etc. Tenemos que romper estas burbujas y lo primero es saber cuánto lo podemos romper y lo segundo es cómo romperlas. Son datos masivos, son datos enormes, estamos hablando de terabytes de datos de movilidad de usuarios dentro de las ciudades. Entonces, las técnicas de Big Data permiten por primera vez el amasar ese tipo de datos primero y luego lo segundo es traer valor de ese tipo de datos. Si me dices si pudiéramos haber hecho este proyecto hace 10 años, probablemente te hubiera dicho que quizás sí, pero hubiéramos tardado otros 10 años en hacerlo, ¿no? Nosotros también estamos estudiando qué papel juegan las redes sociales como tercer lugar en las ciudades. Y lo que hemos visto es que lamentablemente las redes sociales están más segregadas que la movilidad. Es decir, en las redes sociales tú parecería que podrías interaccionar o hablar con cualquiera. Lo que hemos visto, por ejemplo, en algunas ciudades es que en Twitter la gente está más segregada, por ejemplo, que lo que dice sus movimientos en las ciudades. Entonces, Twitter ya no es ese tercer lugar. De hecho, o sea, yo creo que lo que hemos visto en los últimos años con todo lo que está pasando, por ejemplo, con los bots, con
con incremento de los filtros sociales que ponemos a la información que recibimos, yo creo que Twitter ha dejado de ser un tercer lugar para convertirse en, otra vez, casi un primer lugar, ¿no? O sea, oímos solamente lo que los algoritmos, por ejemplo, de filtros en las redes sociales están haciendo que oigamos solamente lo que pensamos, que solo hablemos con la gente que se parece a nosotros, que solo conozcamos a gente que se parece a nosotros. Y eso, complementado con lo que nosotros hemos estudiado de la movilidad en las ciudades, hace que necesitemos cambiar ambas partes, ¿no?